Damos gracias a Dios esta noche que nos permite cantarle, leer su palabra. Somos bienaventurados al poder participar de los cánticos al Señor, de la lectura de la palabra. Mientras nosotros estamos aquí hoy, hay un grupo de hermanos que están siendo perseguidos y asesinados ahora mismo. Los están haciendo gatear hasta la cruz donde serán crucificados, con amenazas de muerte a sus hijos y a sus familiares si no lo hacen. Entonces después matan a los niños, y eso está sucediendo ahora mismo. Vamos a orar primeramente por nuestros hermanos. Tenemos que tener cuidado de que no seamos insensibles. El ser humano por lo general solamente se queja y llora cuando le duele a él, o cuando se trata de su familia. ¿No le ha pasado eso? Cuando está lejos lo sentimos como algo lejos, pero el problema es que si está lejos de nuestro corazón y nosotros estamos lejos del corazón de Dios, que está pendiente de su pueblo, tenemos un problema grande. Tú y yo debemos ser sensibles con nuestros hermanos. Ahora mismo, en este momento, miles de cristianos están siendo sacrificados, ametrallados y crucificados en sí. Y a machetazos. Sí. Ahora mismo, mientras estamos orando al respecto de eso, vamos a pedir a Dios misericordia por el pueblo del Señor. También está sucediendo en el Congo. En el Congo está ocurriendo, eso es horrible, lo que sucede allá en África. Los extremistas musulmanes, los chiitas, son los que y los terroristas. Vamos a orar por nuestros hermanos y después continuamos. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos. Suplico, Padre, por las vidas, las familias, los padres, las esposas, los hijos de nuestros hermanos que se están sumando a la congregación de los testigos que mueren por causa de tu nombre. Palabra dice que el pueblo es aborrecido sin causa por un mundo que te aborrece a ti y aborrece también a los tuyos. Y yo te ruego, Dios, que tú tengas misericordia por nuestros hermanos y sus familias y los alcances allí, y te suplico que los defiendas. Te suplico que visites ese lugar con tu poder, que hagas obras allí y defiendas la causa de tu pueblo en medio de aquel lugar donde no hay intervención ni de los gobiernos, porque los gobiernos son dirigidos por estas entidades malvadas y perversas y esta religión satánica, Padre Celestial, que se opone a la verdad del Evangelio de Jesucristo y que muestra lo que hay en ella, porque es una religión de asesinato, de violaciones y de muerte. Así como su fundador, así sus seguidores. Señor, ten misericordia y salva a tu pueblo. Y también salva a los que de entre ellos tú vas a tener misericordia. Porque sabemos que tú también llamas a gente de estos lugares, de esta falsa religión, para que lleguen a conocerte a ti. Y por eso muchos son perseguidos y asesinados. Porque al conocer tu verdad, no pueden permanecer en ella. Señor, escucha el ruego y el clamor de tus hijos en aquel lugar y en este lugar. Levántate, te ruego, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Protege a tu pueblo de los que le aborrecen y juzga la causa de tus hijos, oh Dios de Israel. Glorifica tu nombre en aquel lugar y envía saeta de salvación
Tiemblen las naciones delante de ti, Señor. Cuando tú te levantas, Señor, ¿quién podrá mantenerse de pie? Por eso clamamos a ti junto con el pueblo que sufre por nuestros hermanos. Por favor, Dios, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de enseñanzas, ¿verdad? Habíamos terminado el 10º mandamiento. Habíamos contestado cuáles eran sus deberes, los deberes de estos 10 mandamientos, cuáles eran las prohibiciones, lo que se prohibía. Luego comenzamos a contestar la pregunta: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Y respondimos que no. Luego, hoy vamos a estar contestando la pregunta 144. Hoy es el día número 136 de enseñanzas. Pregunta 134. Esa pregunta es la siguiente. Escuche: ¿son igualmente detestables a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? ¿Son igualmente detestables a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? Con esto quiero decir, ¿hay grados de maldad? ¿Qué usted dice? ¿Usted no cree que haya grados de maldad y de iniquidad? Veamos lo que dice Dios en su palabra. Vamos a estar viendo una serie de versículos y vamos a ver a Dios mismo diciendo si hay pecados mayores o no. ¿Verdad? La respuesta es la siguiente. Primeramente, todas las transgresiones de la ley no son igualmente detestables, sino que algunos pecados en sí mismos y por razón de circunstancias agravantes son más detestables que otros a la vista de Dios. O sea, la Biblia habla de pecados y de pecados. Todo pecado es abominable ante Dios, pero hay grados de pecado como hay grados de castigo. Dios no juzga todos los pecados de la misma manera. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, no todos los pecados tenían pena de muerte. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Vayamos a la Escritura primeramente al libro de Juan. Capítulo 19, versículo 11. Tenemos que tener cuidado de que porque creemos en la gracia, pensemos, como algunos han predicado, todos los pecados son iguales, porque la Biblia nunca ha afirmado eso. De hecho, la Biblia en una parte habla de pecados de muerte y pecados que no son. Y ya hay nada más que está diciendo. Juan 19:11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué enseñó Jesús sobre este asunto? ¿Hay delante de Dios pecados que son más detestables que otros? En ese texto, según Jesús y su visión, ¿cuál era el pecado más detestable? ¿El de Pilatos o el de Judas?
¿Qué ustedes dicen? Los dos pecaron. Los dos van a recibir retribución por su pecado. Pero a los ojos del Señor, ¿cuál era más detestable? ¿Y por qué? ¿Qué? El de Judas era más detestable que el de Pilato. ¿Por qué? Judas anduvo con el Señor. La hermana dice, Judas anduvo con el Señor. Pilato sabía del Señor como Judas. ¿Verdad que no? Así que según Cristo, sí hay pecados más detestables y hay circunstancias agravantes, que es otra pregunta que contestaremos más adelante hoy, si Dios lo permite, y esa nos vamos a tomar un tiempo, porque hay circunstancias agravantes que hacen que un pecado sea mayor que otro y que lleve unas consecuencias peores que otras. De hecho, en la Biblia hay pecados que tienen pena de muerte, pero hay pecados que se resuelven de otra manera. Aunque todo pecado es un acto de rebelión contra quién. Aquí yo no estoy dando mis opiniones, vamos a dar las opiniones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las mías de nada sirven. Vaya conmigo a la escritura del libro de Ezequiel. No vamos a decir las opiniones del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, vamos a decir lo que Dios dice, que es la juridísima verdad. Ezequiel capítulo 8. Vamos a estar dando lectura al versículo 6, 7, 8, del versículo 6 hasta el 15. Voy a leer. Pero el enfoque va a ser en el 6, en el 13 y en el 15. Pero lo leemos todo. 6 al 15. Quiero que vean lo que está sucediendo allí. Dios está hablando con Ezequiel y le está mostrando algo que él considera abominable. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Mira las palabras que usa Dios. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Están viendo eso? Yo lo tengo escrito en mi estudio, pero déjame buscarle aquí primeramente. Aquí está. Y dice el texto, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Según Dios, hay grandes abominaciones, pero hay abominaciones mayores que esas grandes abominaciones. O sea, a los ojos de Dios hay cosas que Él detesta, pero hay cosas que Él detesta aún más. ¿Estamos viendo? Acuérdense que la pregunta es, ¿son igualmente detestables a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? Y estamos viendo lo que Dios está diciendo, no tu opinión, no mi opinión. Continúa en el verso 7 y dice, y me llevó a la entrada del atrio, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Dónde estaban pintados esas cosas? ¿En dónde? En la pared. ¿En dónde estaba esa pared?
el pecado aumentaba debido al lugar donde se estaba llevando a cabo eso y lo que estaban haciendo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las agravantes, lo que hace un pecado mayor que otros. Y lo vamos a ver según lo que Dios dice en su palabra. Continúa el texto diciendo: y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel. Estamos ahora en el entré pues y miré ya aquí toda forma de reptiles. Y en el 11 dice: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Note quiénes son los 70. ¿Son los dirigentes de quién? ¿Los ancianos o los líderes del pueblo? Todos ellos, ¿a quién servían? A Dios. Tenían nombre de servir a Dios, pero el pecado en ellos era mayor que el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque tenían una responsabilidad asignada. El pecado del sumo sacerdote es mayor que el del sacerdote, y el del sacerdote es mayor que el del pueblo, según la responsabilidad, según el lugar donde te encuentres, según lo que estás llevando a cabo. Los pecados pueden ser más detestables a la vista de Dios que otros. Tenemos que tener cuidado entonces cuando decimos pecado es pecado. ¿Entiendes? Porque ni siquiera en el Nuevo Testamento pecado es pecado. El mismo Juan dijo: hay pecados que son de muerte y hay pecados que no lo son. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a ver a través de las Escrituras qué dice Dios y tener cuidado con lo que cuando escuchamos a la gente repitiendo lo mismo. Basado en pecado es pecado, es que ahora se ha aceptado que los suicidas entran al reino de los cielos, según algunos maestros que han hablado semejante disparate, usando la gracia de Dios y convirtiéndolo en una fuente de libertinaje para hacer como bien le place y todo está bien. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos que ser balanceados, porque nunca la gracia es que nos da pie para nosotros vivir como nos place. De hecho, cuando la gracia llega a nuestra vida para que vivamos para otro, el que resucitó de los muertos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que dio su vida a nuestro favor, para deshacerse de aquello que nos esclavizaba. ¿Qué nos esclavizaba? El pecado. Y miren este texto, continúa diciendo allí: y delante de ellos estaban los 70 varones y ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. ¿Por qué dirá ese nombre? ¿Usted sabe quién es Safán? No tiene idea, pero yo se lo voy a decir. ¿Se acuerdan del rey Josías, que Dios usó para hacer una limpieza grande en Israel acerca de las abominaciones y las idolatrías? Josías, aquel que fue profetizado en las Escrituras 150 años antes que vendría para hacer la obra de Dios y limpiar la casa. Aquel que de entre los reyes de Israel no hay ninguno como él, ni siquiera David su ancestro. De entre todos los reyes de Israel, el mejor de todos, Josías, superior aún alguien a David, porque anduvo en las obras de su padre David, pero le pasó el rol, porque no anduvo en sus obras, pero no anduvo en sus pecados. Safán fue uno de los que estuvo con Josías para implementar todas esas cosas, y Jeconías era uno de los líderes y era su hijo, y estaba viviendo de espaldas a quién? A Dios. Esto significa que tú puedes tener padres piadosos
y ser un proponente de qué? De la maldad. Nosotros tenemos que tener cuidado y preocuparnos por la próxima generación. ¿Qué pasó allí en esa crianza? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que el hijo de Safán, que a quien Dios usó para trabajar junto con Josías, que fue Safán, el hijo, le dio la espalda a Dios y estaba adorando a otros dioses, reptiles y otras cosas dentro del templo de Dios. Para Dios eso le resulta como horrible, abominable, detestable. Y tenemos que pensar en la iglesia en este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que tener cuidado porque acuérdense que David era un hombre de Dios, pero parece que no supo criar a sus hijos ¿en qué? En el temor de Dios. Y aparentemente a Safán le pasó algo parecido. Y dice, y en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Vieron lo que estamos ofreciendo? El incienso es una señal de ¿qué? De adoración, ¿no? ¿A qué estaban adorando estas personas? Toda forma de reptiles y bestias abominables. Entonces dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. O sea, esto no era tan solo en el templo, sino también ¿en dónde? En sus casas. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. O sea, estas personas que hacían grandes abominaciones, Dios le mostró abominaciones mayores, pero ahora le dice que a esas mayores abominaciones hay otras mayores que son más detestables delante de él. Así que básicamente la respuesta aquí dice que sí, que hay pecados que delante de Dios son más detestables que otros. Continúa el texto y leo, dice, y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Han escuchado acerca de Tamuz? Un dios pagano. ¿Qué significa la palabra endechar? ¿Quién me puede decir? Si alguien tiene una idea de lo que significa la palabra endechar. ¿Alguien aquí puede decirme endecha? ¿Qué? ¿Quién da más? ¿Quién se atreve? No todos a la vez, por favor. Miren, ¿me lo dicen? No está aquí, pero la palabra endechar tiene que ver lo que se hace cuando alguien ha muerto. ¿Se acuerdan? La gente le endecha el decir y se entristece por algo que ha sucedido. Iban con fuertes llantos, quejidos o lamentaciones. Fuertes llantos,
quejidos o lamentaciones por Tamuz. Tamuz era un dios de la fertilidad. Se creía que en el tiempo de sequía y hambre estaba encerrado en el inframundo. ¿Sabes lo que es el inframundo? El lugar de los muertos. Y su regreso al mundo de los vivos producía la prosperidad. Se trataba de un culto a la naturaleza de la conveniencia. Voy a explicar esto. Ellos endechaban porque el tiempo que les rodeaba era malo. Y en vez de ir a donde Dios, ¿a dónde iban? Tamuz era hijo de Acera y Baal, ¿sabes? Acera, Ishtar, Aestre, Easter, ¿se acuerda? Easter. Cuando la gente celebra el Easter y ponen huevitos de Pascua y conejitos, que son cosas satánicas que la gente va y pone en su iglesia y dice eso no es nada. Que es un culto al Dios de la fertilidad. Tamuz también tenía eso, y cuando él supuestamente ascendía del inframundo y volvía a la vida, resucitaba, era que la naturaleza comenzaba a florecer y a dar sus frutos. Ellos estaban dando culto a qué? A la conveniencia y al Dios de la prosperidad. Ellos no adoraban al Dios verdadero. Esta gente eran sinagoga de Satanás. No eran pueblo, esos líderes no eran pueblo de Dios. Habían desviado al pueblo para dar culto a otros dioses. Y dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? En el versículo dice, vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y por ahí sigue, que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Aparentemente, según Dios, hay cosas que revientan. Y una de las cosas que más le revienta es gente que tiene apariencia de piedad. Hay gente que es fría y son malos, pero hay gente que tiene apariencia de piedad. Están en posiciones que se supone que dirijan, pero en su corazón se han desviado y han enseñado al pueblo la maldad, le han enseñado a pegar, y eso para Dios es abominable. En el Nuevo Testamento tenemos gente así, se le llama falsos maestros y falsos profetas. Y la Biblia dice que la condenación sobre los tales no se duerme, no se tarda, y su perdición no se duerme. Y eso en el Nuevo Testamento. El mismo pecado que había acá, ahora hay también en las iglesias de este tiempo. Y Dios los considera pecados detestables y abominables. Cosas en las que pensar. Voy a leerles algo de esta Biblia, un pequeño comentario de esta Biblia, un parrafito,
Presten atención, dice, incluso en estos tiempos, mucha gente representa a seres divinos en objetos visibles o dirige su adoración hacia imágenes o a través de ellos. Millones de personas siguen practicando grasa idolatría. Sin embargo, las personas en las naciones secularizadas pueden tener dificultad para identificar el culto a los ídolos que se da en sus culturas. En tales sociedades los ídolos pueden tomar otras formas. Esto fue un golpe en el cocote, observen. Tales como la pornografía, la fascinación por los videos de entretenimiento o el amor al dinero. Pero los ídolos seculares siguen gobernando las almas de aquellos que los adoran. Dios ve toda la idolatría y la observa con repugnancia. Es particularmente ofensivo para Él cuando aquellos que participan en el culto público con su pueblo profanan con sus ídolos perversos su santa presencia. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestros ojos. ¿Cuáles son los ídolos que más frecuentemente adoran las personas que te rodean? ¿Cómo considera Dios estos ídolos? ¿Qué harás para huir de esta especie de idolatría? Ese es el comentario. Tiene como título un pensamiento para el culto familiar. Nosotros tenemos que meditar en todas esas cosas. Vaya conmigo a 1 Juan 5, 16. Primera de Juan 5, 16. Allí dice, hermano, tú tienes tu Biblia en otra versión, tú me puedes leer. Primera de Juan 5:16, el hermano va a leer la versión Nueva Biblia al día en ese texto. ¿Qué dice? Sí, pues pégate el micrófono para que te pueda grabar en el estudio. ¿Está perdido? Ah. Sí, ya está. Ahora, esto dice, y no hay que un hermano comete un pecado que no es mortal. Pidan a Dios que lo perdone, y Dios le dará vida. Y es cierto que su pecado no es mortal, pero hay un pecado que sí es mortal, por el cual no digo que se diga. Así que hay cosas, según Juan, que él dice que no se debe pedir. Pero hay cosas por las cuales podemos pedirle, Señor, ten misericordia de este hermano. Se debaten entre los teólogos de qué está hablando. Muchos se debaten entre los teólogos. Yo he visto bastantes comentarios de teólogos diciendo, yo pienso que está hablando de esto, yo pienso que está hablando de lo otro. ¿Verdad? Pero en la Escritura hay muchos pecados de muerte. Lo bueno es que Dios los muestra en su palabra. Hay pecados que son pena de muerte, como el deliberado, como el de pecado de presunción con puño y mano levantada y alzada en contra de la soberanía de Dios. Directo, declarado en la Biblia, que son agravantes, y esas cosas las vamos a estar viendo en estas, si Dios lo permite. Amén. Si Dios lo permite, en estas semanas, agravantes de pecados que hacen que Dios dice que son para Él sumamente detestables.
en el Salmo 78, versículos 17, 32 y 56. Ese salmo es bien largo y voy a tomar 3 porciones de ese salmo. En el Salmo 78 voy a leer del 15 al 18, luego voy a leer del 29 al 32 y finalmente voy a leer del 51 a 58. Salmo 78, del 15 al 18, luego del 29 al 31 y finalmente del 51 al 58. Salmo 78. Leamos la primera porción de este texto, de este salmo. Versículo 15 al 18 dice: envió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué sucedió después que comieron? ¿Cómo? Que todavía estaban comiendo, que no bebían. Cuando todavía estaban comiendo, ¿y qué? Cuando la ira del Señor cayó. Así que el tentar a Dios o poner a prueba a Dios es algo que nosotros como creyentes debemos evitar a toda costa. ¿Quién nos enseñó también y repitió, pasó por algo parecido y decidió no tentar al Señor su Dios? Jesucristo. Así como Israel estuvo en el desierto, ¿quién también estuvo en el desierto? Jesucristo. ¿A qué tentó Satanás a Jesús? A convertir las piedras en pan. Jesucristo vio más allá. Jesucristo vio este texto. Ellos pidieron comida, ¿cómo dice ahí? A su gusto. Jesucristo tenía hambre. Pero él dijo: no, yo sé por dónde tú vas. Y está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí lo dice en ese salmo, lo dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Vieron? Ese pueblo que hizo esto, muchos murieron ahí, ¿sabes? Comieron y algunos de ellos murieron. Porque no temieron poner a prueba al Señor, tu Dios, su Dios. Eran atrevidos, irreverentes e irrespetuosos. ¿Vieron? Esa agravante de la irreverencia, de ser irrespetuoso, de poner en prueba a Dios. Jesucristo en el Nuevo Testamento no lo repite para que nosotros ni se nos ocurra. Más adelante, la próxima porción se encuentra en el 29 hasta el 32. Vaya conmigo a ese pasaje, el 29 al 32. Dice: comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. A veces lo peor que le puede suceder al ser humano es que Dios le dé lo que desea. Especialmente cuando su deseo se aparta del carácter y del corazón del Dios
al que adora, porque la Biblia habla y cuando pedimos algo conforme a su deseo, a su voluntad, es algo que a Dios le agrada. Pero ahí dice que le concedió su deseo, y su deseo era contrario, porque estaban poniendo a prueba. Dios dice, no habían quitado de sí su anhelo, y estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Cuál era el propósito de este castigo? Porque pecaron aún más. O sea, tras que estás recibiendo una reprensión, tienes en poco que el castigo del Señor. En el Nuevo Testamento dice que tengamos cuidado de menospreciar que la disciplina de quién, del Señor. Es como cuando un padre regaña a un hijo, el hijo se burla de lo que hace el padre. Eso lleva a ¿qué? Unas consecuencias mayores. Dios es Padre, ¿sabe? Y es un buen Padre. Y aquí estamos viendo que hay cosas que el Señor no le gustan. El menosprecio de sus juicios y de sus disciplinas es algo que nos llevará y nos destruirá. ¿Por qué? Porque la disciplina que Dios da es para que participemos de ¿qué? De su santidad. De hecho, hay gente que en el juicio de Dios muere, pero se van con Dios. Como por ejemplo, en el libro de Corintios, había gente que estaba tomando la cena como, y muchos murieron. ¿Se perdieron? No. Dios los disciplinó como a quién, como a hijos. Hay veces que los hijos tienen que ser disciplinados a tales grados, porque de otra manera no aprenden a temer al Señor. Pero este pueblo había sido disciplinado y no le dieron crédito a quién, a lo que Dios había hecho. O sea, menospreciaron, no entendieron. Pero tú veías que lloraban, porque a ellos no le importaba las consecuencias, no le importaba el Dios. Todavía en este tiempo tenemos gente que va a las cosas del Señor y lo que le importa es lo que Dios haga o deje de hacer, o lo que puedan recibir o no recibir de Dios, pero no les importa el Dios mismo. No tienen problema en recibir de Dios, pero no quieren someterse a lo que Dios enseña. En el tiempo de Cristo había gente que amaba los milagros de Cristo, pero aborrecía sus enseñanzas. Y cuando decían cosas chocantes, decían, dura es esta palabra, y se retiraban. Le ruego al Padre que tú y yo no tengamos ese corazón. Y si lo tenemos, le ruego a Dios que junto a mí te arrepientas. Que tengamos un corazón que no ponga a prueba a Dios, ni menosprecie a Dios, aun cuando como a hijos nos disciplina. Dios nos ama. La disciplina tiene que ver con el amor. Los juicios de Dios para con su pueblo también tienen que ver con el amor, ¿sabes? Ahora, los juicios de Dios para con los impíos que nunca le conocerán tienen que ver con la justicia y con la ira santa y verdadera de Dios. Tiene que ver con la venganza de Dios sobre los rebeldes y los malvados. Pero a los hijos Dios los trata diferente. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo usted quiere? ¿Que Dios lo trate como hijo o como un enemigo? Yo no sé usted, pero yo prefiero que Él me trate como si yo fuera su hijo.
me puede doler, pero a la postre me bendecirá y participaré de su santidad. Como dice el libro de Hebreos, que cuando Dios nos disciplina para lo mejor, para que participemos de su santidad. Tú y yo hemos sido llamados a ser un pueblo distinto. De un Padre que se preocupa y piensa en nosotros, que nos tiene en su mente, que nos corrige para lo que es provechoso. La última porción dice, del 51 al 58, veamos a Dios actuando de una manera fuerte. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Vieron el trato, la diferencia de Dios para con sus enemigos en comparación con lo que hace con sus hijos? Los cuidados de Dios. Y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas. Repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. O sea que él despojó a quién? A naciones para entregárselas a su pueblo. Pero, bendito pero, yo no sé usted, pero ese pero es una preposición, ¿verdad? Ante, bajo, cabe, todo, contra, desde. Espero. No. Para, es una preposición. Pero ese pero no es una preposición. Ese pero siempre, no siempre, algunas veces trae cosas como que no. Él es tan buena gente, pero él es muy amable, pero ¿sabes? Él trabaja muy bien en la empresa, pero cuando el pero ese se pone, ¿qué sucede? Que viene algo como malo. Yo me acuerdo que una vez le dijeron a Ana, ese hombre es muy apuesto, pero no sirve para nada. Hablando de mí, me dijo, no sirve para nada. Ella se había casado conmigo y yo estaba en una condición que ustedes saben, en cama. Ella le dijo, es verdad, te reconozco que es un muchacho apuesto, pero ¿de qué sirve? No sirve para nada, es una carga. Ella no sabe que soy yo el que la cuida a ella, el que la protejo, el que la llevo. Ella no es una carga para mí, pero ella decía que yo era una carga para mí. El pelo es como se ve como el aire, la vida, como el aire que la vida presenta. Presenta a aquellos hombres que no en el caso de los fariseos. Mira, el Señor trae ese aire como maldición para. A ver, subirle un poquito a él. Mira, ahora, háblame.
No, yo lo que estoy diciendo es que ese pero es parecido a ese ay Sí. que la Biblia trae en el Nuevo Testamento, donde hace un señalamiento a los escribas y fariseos. Ah, sí, el ayes, que son como maldiciones. Maldiciones. Sí. Y los peros muchas veces vienen con malas palabras. Y cuando digo malas palabras, no estoy hablando de palabras soeces, sino de algo malo sobre alguien. Lo que es una maldición, porque estoy diciendo algo malo sobre alguien, es verdad, es un algo. Ahora, mira lo que dice allí, en ese pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como algo engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. O sea, estamos viendo que Dios continuamente bendice al pueblo, pero el pueblo continuamente le da a Dios razones para ser aborrecidos. Ponen a prueba a Dios, lo tientan, lo hacen enojar, no cualquiera, al Dios Altísimo. Y yo lo miro y digo, wow. Y de momento evalúo mi vida. Y digo, Señor, perdóname. Todas aquellas cosas en que yo he pecado contra ti. Las veces que te he puesto a prueba. Las veces que te he hecho enojar. Porque yo he hecho enojar al Señor. ¿Lo has hecho enojar tú? Le has dado la espalda, has puesto otras cosas primero que Dios en tu vida. Has adorado a otros ídolos en su rostro. Por ejemplo, cuando estamos en la congregación de los santos y de repente se está estudiando la palabra y cantando a Dios, pero tú estás pensando en que ojalá se acabe ya para irme a hacer esto. ¿Dónde está tu mente? No es lo mismo que hicieron esa gente, que estaban adorando otra cosa primero y luego le daban las espaldas al templo de Dios. No es lo mismo, es lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Parece más sencillo, parece más razonable, pero vemos en la Escritura lo que Dios piensa cuando no se le da el primado a Él. Cuando no se le busca a Él primero, o cuando se suplanta por cosas temporales, cuando adoramos otros dioses inventados por nosotros por las cosas creadas. Oh Dios, guárdanos, que no seamos un pueblo de corazón duro y de cerviz dura, sino un pueblo que procure vivir coram Deo. ¿Sabe lo que significa coram Deo? Deo significa Dios, coram significa rostro. Un pueblo que vive ante el rostro de Dios. Que en todo lo que hagamos nos interese las expresiones del rostro de nuestro Dios, la sonrisa de nuestro Dios, el agrado de nuestro Dios, el bien hecho de nuestro Dios, el me complazco en esto de nuestro Dios, el buen siervo fiel de nuestro Dios. El reclamo de los profetas: he aquí Jehová, de cuya presencia estoy. Gente que vive en la presencia.
Que Dios nos conceda ser ese tipo de gente, que le importe lo que Dios piensa, que le importe lo que Dios manda. Amén. Vamos a orar. La semana que viene, si Dios lo permite, contestaremos la pregunta: ¿cuáles son las circunstancias agravantes que hacen algunos pecados más detestables que otros? Vamos a ver esas circunstancias, las vamos a describir y luego vamos a ver a través de las escrituras esas circunstancias siendo puestas para que descubramos la mejor manera de conocer a alguien es saber lo que le agrada y lo que le desagrada, ¿verdad? Y nosotros queremos conocer al Señor y lo que Él siente con respecto a ciertas cosas, para que no andemos por la vida colando el mosquito y pasando el camello. Porque nos pasa lo mismo. A veces le damos mucha importancia a lo que no tiene valor y mucho valor a lo que no tiene importancia, o cuya importancia es como mínima. Nos olvidamos de lo más importante: la justicia, el amor y la misericordia. Soberano Dios, te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas como pueblo y que estas enseñanzas puedan grabarse en nuestros corazones, para que te tomemos en serio y veamos en tus palabras las cosas que tú consideras como mayores abominaciones, que causan en ti un deseo adverso a nosotros. Nosotros queremos vivir delante de tu rostro, vivir en pos de tu verdad y mostrar tu carácter santo. Enséñanos a ser un pueblo diferente, que te ame, que te tome en serio, que te respete, que te honre, que no te ponga a prueba, te tiente, sino un pueblo que sepa darte tu lugar sobre todas las cosas. Un pueblo que sepa tenerte presente en el lugar preeminente, porque no hay nada más importante que tú, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Guíanos a nuestros hogares, Señor. Con bien, Dios me lo bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el nombre del Señor.